queríamos presentar una novedad. Yo creo que bueno, sobran las palabras. Estamos muy felices de poderles explicar la importancia del contrato que acabamos de suscribir y que comienza ya en el día de hoy, y que hoy les presentamos un contrato para el mantenimiento de las paradas de guagua. Parece que quizás debería haber estado hace muchísimos años, pero lo cierto es que las paradas de guagua de la isla de Tenerife no tenían un contrato como el tienen ahora. Es un contrato para la conservación, el mantenimiento, las actividades preventivas y correctivas, para que las paradas de guagua de la isla de Tenerife, que son 2.251 paradas en toda la isla de Tenerife, pues tengan el correcto mantenimiento y además sean un lugar pues cada vez más amable para las personas de movilidad reducida y especialmente personas mayores. Como les decía, y la consejera dará el detalle, se trata de un contrato por 3 años de 3,7 millones de euros que ha permitido que se presenten 2 empresas. Está dividido en 2 lotes que la consejera dará el detalle, y como les decía, pues todo este contrato nos permite contempla pues tener las tareas de carácter preventivo, correctivas sobre estas infraestructuras que son estratégicas dentro del plan que tiene el Cabildo de Tenerife respecto al transporte público colectivo. Cada vez que pensamos en transporte público colectivo, pensamos en el elemento móvil, pensamos en la guagua, pero el trabajo que se realiza el trabajo que debemos realizar en las marquesinas, en las paradas, en nuestras estaciones, es fundamental como parte esencial del transporte público. Como les decía, forma parte de ese refuerzo extraordinario que está realizando el Cabildo de Tenerife para el transporte público colectivo, y que nos faltaba esta pata, que se trata de esa mejora de las condiciones de nuestras paradas. Como les decía, son 2.251 paradas. Eulalia García, la consejera de Movilidad, va a dar el detalle de los medios con los que vamos a contar y también del número de paradas que se encuentran distribuidas en estos 2 contratos, que de 3,7 millones de euros, que contempla a 2 empresas que, bueno, divididas por lotes, una se va a ocupar del norte y otra norte de la laguna y otro sur, incluyendo también el área metropolitana, en este caso de Santa Cruz. Así que yo les quiero agradecer a todos el esfuerzo que han hecho, felicitarlos de antemano. Vamos a comenzar con estas nuevas tareas, y estamos seguros que la ciudadanía sabrá apreciar el cambio importante que queremos dar con este nuevo contrato, que, como digo, es inédito, novedoso para el Cabildo de Tenerife y para la isla de Tenerife. Es la primera vez en la historia que se saca un contrato de mantenimiento y conservación de paradas de guagua. Hasta la fecha no existían, dependíamos un poco de conservación de carreteras y de pequeñas actuaciones que podíamos ir haciendo. Como siempre decimos, la experiencia en transporte público empieza desde que el usuario llega a la parada de guagua. Por tanto, para nosotros este contrato es muy importante. El número de paradas, como señalaba la presidenta, es bastante significativo. Competencia de este Cabildo de Tenerife son 2.251 paradas a lo largo de toda la isla, 1.179 en la zona norte y 1.072 en la zona sur. Por eso hemos decidido separar el contrato en 2 lotes. El primer lote de la zona norte, además también novedoso, es un contrato reservado que finalmente ha sido adjudicado al Centro Especial de Empleo en Vera. Y el segundo lote, que es la zona sur, fue adjudicado a la empresa EFICO. Es un contrato que lo que pretende es, pues, mantener la limpieza de las paradas, hacer pequeñas reparaciones, incluso reposición de algunos elementos que puedan sufrir algún daño, y en definitiva no es construir paradas de guaguas, pero sí mantenerlas y hacer pequeñas obras de reparación incluso, y por supuesto limpieza y mantenimiento. Creemos que va a ser un salto bastante notable en lo que es la calidad de ese primer contacto con el transporte público, temas de iluminación, de los avisos de las paradas de guagua, estar, pues bueno, en ese mantenimiento para que
los usuarios a su llegada a las paradas de guaguas puedan estar en unas condiciones un poquito más confortables y seguras. Como decía la consejera, se trata de un contrato importante, en primer lugar, porque como poníamos en valor, no teníamos un equipo especializado, atento única y exclusivamente al mantenimiento, conservación y mejora de las condiciones de las paradas de guaguas de la isla de Tenerife. Y entra dentro de un marco mucho más global, que es el esfuerzo que está haciendo el Cabildo de Tenerife en favor del transporte público. Como apuntaba la consejera, se trata de mejorar las condiciones de accesibilidad, también la comodidad, la seguridad en las paradas de guagua, evitar el deterioro, garantizar que el mantenimiento continuo y sobre todo una mejora de la imagen y de la funcionalidad, no solamente de las propias paradas, sino también del transporte público. Indudablemente eso nos va a permitir tener una línea directa de saber las condiciones en las que están la situación de cada una de las paradas, de manera que vamos a poder reforzar todos los elementos de seguridad, de accesibilidad, de confort y también de información, porque también una de las partes que tiene el contrato tiene que ver con la información que se da al usuario y estar seguros de que tienen toda la información en los elementos que están allí dispuestos. Como les decía, todas las actuaciones, lo que se nota que estoy haciendo tiempo, que acaban de llegar. Bueno, las actuaciones, ahora repito, las actuaciones incluyen actuaciones, como decían, preventivas, como correctivas, y abarcan, pues eso, marquesinas, señalética, mobiliario urbano, sistemas de información y todos los elementos vinculados con la parada de guagua. Les decía que hasta el momento, en estos 2 años, hemos incorporado ya 342 nuevas guaguas al servicio de transporte público de la isla de Tenerife. Eso ha requerido también un refuerzo en el número de usuarios. Al tener muchos más usuarios, piensen que prácticamente hemos duplicado el número de personas que hacen desplazamiento en el transporte público colectivo, con lo cual era absolutamente imprescindible tener un contrato específico de mantenimiento, de conservación, de corrección, de identificar aquellos elementos que podrían suponer una mejora para el servicio de transporte público que, como ha dicho la consejera, comienza desde esa primera experiencia al llegar a la parada de guagua. Yo quiero felicitar a todo el servicio de movilidad por darle la importancia que tiene el transporte público, por hacer los esfuerzos que están haciendo para que haya un mejor servicio, que tengamos no solamente más guaguas, más conductores, más de 350 personas se han incorporado al servicio de guaguas, algunos en talleres, pero mayoritariamente como conductores y conductoras, y este es un elemento más que nos faltaba y que para nosotros resulta imprescindible. Así que felicitar, desearlos a todos ustedes que tengan buenos servicios y que sean, además, es el primer impacto que va a tener la ciudadanía, que aquellos que utilizan nuestro transporte público, así que deseamos que puedan ejercer su trabajo con tranquilidad y al mismo tiempo, que resulte agradable y también para el conjunto de la ciudadanía. Y sin más, pues quedamos a su disposición. Empiezo por el final. Hay cuestiones que los tiene que abordar movilidad conjuntamente con carreteras, porque sí es verdad que entra más dentro de los trabajos que realiza el servicio de carretera que el propiamente dicho que va a realizar estos trabajos novedosos de mantenimiento, de adecuación de la parada, pero estrictamente de la marquesina y de la parada. Lo que sí es verdad que nos va a servir, igual que nos sirven muchísimos usuarios que de forma privada o a través de las redes se ponen en contacto con nosotros para identificar esas dificultades, lo que nos permite actuar en esas zonas. A veces no es posible realizar lo que nos piden los usuarios porque se puede contravenir la normativa de carretera, ¿no? Con lo cual, tenemos que conciliar lo que tiene que ver con la seguridad, con aquellos a lo mejor recorridos alternativos que pueden querer hacer el usuario porque le puede quedar más cómodo, pero sin embargo vemos que no es posible adecuar la calzada.
Por otro lado, seguimos con incrementos muy notables, y esto es muy llamativo, incrementos muy notables, incluso llegando a 2 dígitos, por encima del 10%, pero en términos generales seguimos creciendo a un ritmo de un 6 y un 7%, que me corrija la consejera, en el global del transporte público en este año 2025. Piensen que el salto enorme lo dimos con el comienzo de la gratuidad en el transporte público, se consolidó a lo largo del año 2024 y pensábamos que en el 2025 tendríamos una línea mucho más plana, y sin embargo hemos seguido con crecimientos. Piensen que antes de la existencia de la gratuidad en el transporte público teníamos en torno a unos 43 millones de desplazamientos, 43, 44 millones de desplazamientos, y las previsiones del 2025 es cerrar con más de 87 millones de pasajeros. Todavía estamos en el mes, comenzando el mes de noviembre, pero las previsiones indican que cerraremos con más de 87 millones de usuarios. Piensen en el desafío que constituye esto para una empresa, porque hemos tenido que redimensionarnos, hacer un esfuerzo enorme en crecer en número de guaguas, como les he dicho, 342 guaguas, con las 70 últimas que se van a incorporar a lo largo del 2025, también, a lo largo del 2026, donde ya se incorporarán esas guaguas de 2 pisos, que nos va a permitir hacer esos recorridos más largos entre el norte y el sur y el área metropolitana. Y quiero darle importancia porque para cualquier empresa, duplicar el número de usuarios supone un desafío extraordinario. Piensen que lo normal en una empresa de transporte público es crecer a razón de un 3, 4, 5%. Nosotros hemos tenido trimestres en los que hemos duplicado el número de usuarios y seguimos creciendo en algunas rutas, incluso por encima del 10-12%, es decir, que seguimos teniendo y sigue creciendo la demanda. Y esto es una magnífica noticia, porque esto lo que quiere decir es que la ciudadanía, la gente está apostando por dejar sus vehículos y pasarse al transporte público. Y de ahí la importancia de contratos como este, otro tipo de servicios y también priorización del transporte público sobre el vehículo privado. Uno de los grandes desafíos que tenemos es poner en marcha los carriles bus-vao, ¿no? Carriles donde se prioriza el transporte público y también los vehículos de alta ocupación. Y esto significa un cambio cultural donde la gente y la ciudadanía vea que se prioriza el transporte público por encima de la utilización del vehículo particular. Y a la tercera pregunta que hacía, se trata de 4 vehículos y 8 efectivos, 8 personas que se van a ocupar del mantenimiento, 4 en el norte y 4 en el sur, de 2 empresas que las menciono: Envera Empleo, que es una sociedad limitada con un centro especial de empleo, y la compañía Eficiencia y Servicios Integrales EFICO. Y han contratado a 8 personas con, si no me equivoco, 4 vehículos, van a ir en patrullas como las patrullas de 2. Bueno, hemos incorporado las 257 guaguas que ya a día de hoy son guaguas nuevas que están circulando y se han ido incorporando a lo largo del 2024 y 2025 con refuerzo de conductores. Piensa que por cada guagua tenemos que contratar unos 3 conductores. Eso significa que ha crecido muchísimo la empresa precisamente para poder prestar ese servicio. Y hay identificado, como tú bien dices, algunas líneas que sigue incrementando la demanda. Es verdad que, por ejemplo, esa línea que identificas hasta ICOD, quizás no se trata tanto de reforzar la 108, que también, sino a veces el usuario que coge la 108 es un usuario que hace un trayecto Santa Cruz-La Laguna y deja a la gente que necesita ir a ICOD, vamos a decir que colgado, ¿no? Porque está haciendo un trayecto para los que ya tenemos otras líneas, ¿no? La 014 o la 015 o otras líneas que sí te llegan
hacen ese trayecto entre Santa Cruz y La Laguna. Vamos a reforzar la 108, como decía, vamos a poner las guaguas de 2 pisos para esas líneas de largos trayectos, y a veces los servicios de TITSA se plantean si a veces quitar algunas de las paradas intermedias que se realizan para que el que coja la guagua sea efectivamente el usuario que necesita llegar a ICOD a las 8 de la mañana y no el que necesita llegar a La Laguna, y reforzar algunas líneas intermedias. Pero para eso tenemos un gran centro de información de datos que nos permite estar constantemente cruzando la información. Piensa que tenemos en tiempo real el número de usuarios que sube en cada parada, que baja de la guagua, y que con ese centro podemos ver qué líneas están más saturadas y requieren esos refuerzos, que como digo, a veces no se trata de reforzar esa misma línea, sino reforzar líneas intermedias, porque lo que vemos es que a lo mejor a este ICOD llegan menos usuarios, y el problema es que gente que sale de Santa Cruz y necesita llegar a esos destinos más lejanos, las que tienen rutas intermedias son usuarios también de esa guagua. Seguro que Eulalia te da con más detalle esa información. La 108, fíjate, y no te sabría decir cuántas veces, pero la 108 en estos 2 años se ha reforzado al menos 5 veces. Es de las que es constante su refuerzo. Pero sí es verdad que, como comentaba, intentamos ir jugando, precisamente porque somos conscientes y tenemos los datos de dónde se sube la gente y dónde se baja. Eso a veces incluso cambiando de rutas, como hemos hecho ahora con la 100, 102, 103, para intentar evitar que gente que va a otros destinos, que tiene mucha más oferta de otras líneas para poder llegar a La Laguna o Santa Cruz, en fin, incidan entre esas personas que sí, esos pasajeros que sí necesitan llegar a otros destinos. Por eso vamos haciendo esos encajes. Pero como comentaba la presidenta, incluso a veces cuando nos piden 10 minutos para una salida del instituto, muchas veces esos 10 minutos conllevan un cambio absoluto de la línea o tener que inyectar recursos nuevos. No es tan sencillo, pero creo que, sinceramente, desde TITSA se realiza una muy buena labor. Es verdad que tenemos unos datos, en el momento muy completos, que nos permiten ir reaccionando sobre la marcha. A veces somos capaces de dar respuesta según observamos cualquier novedad en alguna línea nueva que ponemos o en una nueva frecuencia. En 24, 48 horas ya estamos subsanando. O sea que yo creo que a lo largo de estos 2 años también lo hemos ido anunciando. Hacemos obras de paradas de guaguas, y muchas. Y por supuesto, cada vez que acometemos una nueva parada de guaguas, accesibilidad y camino peatonal en la medida de lo posible. Vamos a seguir haciendo obras de hecho, vamos a anunciarlo. Nuestro próximo reto es sacar un contrato de suministros de marquesinas, porque no tenemos marquesinas. Es verdad que aprovechamos esas obra y suministro para poder ir acondicionando. Se me ocurre, la del Hospital del Norte, cuando lo hicimos, por supuesto peatonal, o la que estamos finalizando en Las Chafiras, por supuesto, las hacemos acondicionadas. Cierto es que muchas de las carreteras insulares, que también son competencia del Cabildo, y hay un palo, que yo también los llamo las paradas del palo, en muchas de las zonas es totalmente imposible poner una marquesina siquiera, para tener unas condiciones mínimas. Yo, sinceramente, me encantaría quitar los palos, mi gente lo sabe porque lo digo mucho, pero lo cierto es buscar zonas cercanas donde se pueda realmente poner una parada en condiciones de confort y de seguridad, porque da igual que sea en la zona norte, que llueve más, como en la zona sur, que les da una insolación. El problema es que hay sitios donde no es posible. Y claro, dile al usuario que le vas a quitar la parada. Por otro lado, aunque quiere una marquesina, tampoco quiere que le quites la parada. Estamos intentando buscar ubicaciones cercanas. Y sí, después hay del orden de unas 1.100 y pico paradas, no me sé el pico, que son competencia de los distintos ayuntamientos. Normalmente la diferencia está en qué tipo de carreteras están. Si son carreteras insulares, son nuestra competencia normalmente, y si no, son municipales.